Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. Gracias a todos por acompañarme en esta nueva unidad. En este video, en esta unidad, vamos a hablar de los métodos auxiliares de diagnóstico que se utilizan en la semiología. Vamos a hablar de todos los estudios laboratoriales o los más importantes por lo menos, y también de los estudios de imágenes que se utilizan para el diagnóstico de una enfermedad. Y bueno, para hablar de un método diagnóstico, lo primero que tenemos que saber es que los métodos diagnósticos tienen la capacidad de medir. Generalmente los métodos diagnósticos auxiliares se utilizan con un fin cuantitativo. Son métodos que nos permiten una objetividad y nos permiten llegar a un diagnóstico, básicamente, porque es algo objetivo y sencillamente es algo medible, es algo cuantificable. Pues cuando vamos a hablar de medición, entonces tenemos que saber qué es lo que es medición. En general, la medición es sencillamente un proceso que en síntesis consiste en comparar un patrón de un objeto, o puede ser un fenómeno, y básicamente con una unidad de medida, cuantas veces se quiera, y sencillamente para medir necesitamos de varios instrumentos, y esos instrumentos son los que nos ayudan a llegar al diagnóstico. Vamos a ver enseguida los instrumentos laboratoriales y también de imagen que vamos a estar desarrollando en esta unidad. Uno de los métodos de diagnóstico más utilizados justamente en laboratorio es la punción. Y bueno, punción es un vocablo que sencillamente es una operación en la cual se atraviesa un tejido, un órgano, hasta llegar a lo más profundo, ya sea, bueno, no siempre lo más profundo, a veces es una punción superficial, muchas veces se llega a una cavidad, a un órgano. No siempre con método diagnóstico, muchas veces la punción es también como un método terapéutico. Muchas veces se hacen punciones para drenaje de líquido, entonces sirve también para vaciar el líquido, para reconocer el líquido, también sirve para diagnóstico, por ejemplo, las extracciones son tipo de punciones. También es utilizado también en el campo de la biopsia para el estudio anatomopatológico. ¿Cuáles son los tipos de punción más utilizados? Hay muchos tipos de punciones, pero por citar algunos cuantos, vamos a citar, por ejemplo, la punción pleural. La punción pleural es sencillamente, como su nombre lo indica, la punción de la pleura. La pleura es la cavidad, la membrana cavitaria serosa que rodea a los pulmones. Cada pulmón tiene, digamos, una pleura. La pleura se divide, digo bien, en dos hojas. Una hoja parietal, que es la que tapiza la pared del tórax, y la pared, la hoja visceral, digo bien, es la que está adosada al parénquima pulmonar. Dentro de ambas hojas de la pleura existe un líquido llamado líquido pleural, y es ese líquido el que se drena. Muchas veces puede ser para un diagnóstico, se extrae el líquido pleural para saber si en caso de un derrame pleural, si cuál es la etiología, cuál es la causa de ese derrame pleural, ya sea inflamatorio, ya sea metastásico, infeccioso, para saber qué tipo de causa es la que produce ese derrame pleural. Y también pues, se puede utilizar como tratamiento en los derrames pleurales. La otra punción es la punción cardíaca, pero también podemos poner como sinónimo punción pericárdica. El pericardio es la membrana fibroserosa que rodea al corazón, así como el pulmón tenía la pleura, el corazón tiene el pericardio. El pericardio también tiene dos hojas y dentro de las dos hojas se encuentra el líquido pericárdico, que también a veces en casos patológicos, en casos de fracturas o en caso de traumatismo puede generar un taponamiento cardíaco. Entonces muchas veces esta punción cardíaca lo que se hace es como tratamiento y en ocasiones se puede hacer como diagnóstico. La punción abdominal, también llamada laparoscópica o también llamada peritoneal, muchas veces se hace para, bueno, la punción abdominal se puede utilizar como método terapéutico en el caso de las cirugías videolaparoscópicas, en la cual se instalan los instrumentales y la cámara con la cual se va a tener como guía para la cirugía. También se puede hacer una punción para extraer líquido peritoneal cuando hay un acúmulo
exagerado de líquido peritoneal, por ejemplo, en la ascitis, que es una enfermedad en la cual se acumula este líquido. Y bueno, también puede ser como método diagnóstico. Punción del vaso, también llamado esplenograma, eh, sirve más bien para saber la cantidad de linfocitos B y T que están presentes en el vaso y entonces poder evaluar entonces la cantidad de células inmunes, o sea, evaluar el sistema inmunológico antes que nada. La punción pleural, que es una de las punciones más utilizadas también, es una punción en la cual lo que se hace es, por supuesto, con anestesia local, se punza las vértebras hasta llegar a la médula espinal. Sabemos que dentro de la médula, sabemos que dentro de las vértebras se aloja el canal medular que contiene la médula espinal y dentro de la médula espinal hay un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo es un líquido producido dentro del sistema nervioso central por unas vellosidades llamadas vellosidades aracnoideas. eh, También es producida por las granulaciones de Paccioni. Y este líquido lumbar, o llamado líquido cefalorraquídeo, lo que hace, la función que tiene este líquido cefalorraquídeo es mantener la presión intracraneal dentro de sus valores normales. La presión intracraneal no tiene nada que ver con la presión arterial. La presión intracraneal, sus valores son menores a 25 miligramos de mercurio. Entre 20 a 25 debería estar esta presión en valores estándares. Cuando hay una alteración de este líquido cefalorraquídeo, evidentemente hay un aumento de la presión intracraneal y eso puede deberse a meningitis generalmente o debido a meningoencefalitis. Entonces, en esos casos, el líquido lumbar o el líquido cefalorraquídeo se extrae para saber cuál es la causa de ese trastorno o la causa de la meningitis, si se quiere saber si la meningitis es de causa bacteriana o de causa viral. Por supuesto que vamos a hablar más adelante de la punción venosa, ¿verdad? En la cual se extrae la sangre para el hemograma, para los análisis de química sanguínea, de coagulograma. También estaremos hablando en otras unidades de la gasometría, en la cual se punza una arteria superficial accesible para extraer la sangre arterial y poder estudiar sobre todo el bicarbonato, sobre todo el CO2 y evaluar las concentraciones y el valor del pH, ¿verdad? Pero eso es otro estudio también en el cual se hace punción. Los exámenes de laboratorio básicamente son todos los estudios que se hacen, bueno, como su nombre lo indica, en el laboratorio, ¿verdad? Y bueno, generalmente el espécimen o digamos, la sustancia con la cual más se trabaja es la sangre, ¿verdad? La sangre es el líquido más abundante y por supuesto es el líquido que transporta nutrientes, residuos, hormonas, vitaminas, proteínas, carbohidratos, lípidos, también transporta medicamentos tóxicos, ya dijimos, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, la sangre es el objeto con el cual más se trabaja para el estudio, no solamente de hemograma, ¿verdad? Sino que también estudio inmunológico para el diagnóstico de diversas enfermedades como la artritis reumatoidea, la artrosis, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia. Se tiene que estudiar algunos anticuerpos, es decir, algunas células inmunes, entonces en eso también de ahí también radica la importancia del estudio de la sangre. Vamos a ver algunos estudios. Bueno, todos los profesionales de blanco, llámese médicos, odontólogos, bioquímicos, deben saber básicamente las pruebas básicas de lo que compone un análisis laboratorial. Y bueno, vamos a ir hablando de los análisis laboratoriales. En primer lugar, tenemos que saber que los análisis laboratoriales básicos de sangre son tres: el hemograma, la química sanguínea y el coagulograma. Son tres análisis diferentes, básicos e importantes que se deben hacer, no de rutina, pero en un estudio clínico del paciente se deben realizar. El hemograma por un lado, la química sanguínea por otro lado y el coagulograma por otro lado, ¿verdad? Son tres análisis diferentes. Los tres se pueden pedir al mismo tiempo o se pueden pedir por separado. Eh, por eso es que los tres se hacen en diferentes tubos de ensayo, en diferentes tubitos.
El hemograma se coloca, la sangre que va para el hemograma se coloca en un tubo de vidrio y la sangre que va para el coagulograma y para la química sanguínea se colocan en dos tubos, uno celeste y otro que tiene una tapa rosada, es decir, lila realmente, ¿verdad? Eh, Tenemos que saber que al hablar de hemograma, ¿a qué nos referimos con hemograma? El hemograma es el estudio sanguíneo o el estudio hemático que incluye valores de glóbulos rojos, valores de glóbulos blancos, plaquetas, hematocrito, también la hemoglobina y por supuesto también los valores de los tipos de glóbulos blancos, ¿verdad? Es decir, repito nuevamente, glóbulos rojos, su valor normal es de 3.500.000 a 5 millones. Los valores de plaquetas, su valor normal es de 150.000 a 400.000. Algunos laboratorios inclusive consideran hasta 450.000 su valor estándar. Los glóbulos blancos o leucocitos, cuyo valor está entre los 4.000 y 10.000. Algunos laboratorios pueden inclusive hasta 11.000 considerar valor normal. Y los tipos de glóbulos blancos también, ¿verdad? El porcentaje de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos, ¿verdad? Todos esos valores relativos de los glóbulos blancos eh, también incluye el hemograma. Y plaquetas, ya dijimos también, su valor normal de 150.000 a 400.000, ya dijimos eso. El hematocrito, cuyo valor ronda entre los 36 a 44. Y la hemoglobina, cuyo valor está por encima de 12 a 18, ¿verdad? Realmente la hemoglobina tiene valores estándares según el sexo y según la edad, ¿verdad? Pero más o menos el promedio está entre 12 a 18. Eh, entonces todo eso incluye el hemograma. También puede incluir ciertos valores de HCM, CHCM y BCM. ¿Qué son esos? Volúmenes corpusculares, es decir, medición del color de los glóbulos rojos y también del tamaño de los glóbulos rojos, ¿verdad? Para evaluar en caso de que haya anemia, en caso de que haya una disminución de hemoglobina, para evaluar a qué se debe la anemia, ¿verdad? Eso es lo que incluye entonces un análisis de hemograma, nada más que eso. Ahí no incluimos ni los electrolitos, ni el ácido úrico, ni la urea, creatinina, glucosa, nada de eso. Solamente hemograma es eso. Para un estudio de hemograma no hace falta hacer ayuna de 12 horas, porque el ayuno, digo bien, se hace exclusivamente para la química sanguínea, que vamos a ver enseguida qué es lo que es. Para el hemograma, una persona se puede hacer hemograma a cualquier hora del día. Es siempre recomendable por la mañana, pero porque generalmente uno se hace un hemograma y se hace otro estudio más, ¿verdad? Entonces, pero a cualquier hora se puede hacer un hemograma, no hace falta hacer en ayunas. Y ya dijimos qué es lo que incluye el hemograma. Todo lo demás que nos hemos dicho va a incluir en los otros estudios, llámese química sanguínea y llámese coagulograma. Bueno, ya hablamos del hemograma, ahora vamos a hablar del segundo tipo de estudio básico, que es la química sanguínea. Y antes de pasar a la química sanguínea, tengo que aclarar que el único estudio de rutina es el hemograma. Es decir, a todo paciente que yo quiera saber causa de infección, causa inflamatorio, o por lo menos en primera consulta, yo tengo que mandar a hacerle un hemograma. Y es importante que eso lo sepa cualquier persona de cualquier carrera de la salud, ¿verdad? Sí o sí es de rutina un hemograma. No forma la rutina, por ejemplo, la química sanguínea, ¿verdad? La química sanguínea yo no le mando a hacer a todos los pacientes valores de glucosa, valores de colesterol, triglicéridos. Bueno, se le puede mandar a hacer, es también importante, pero la rutina básica es el hemograma. Ahora hablaremos entonces de la química sanguínea. En la química sanguínea sí hablamos ya de valores de metabolismo, es decir, valores de glicemia. La glicemia, su valor normal es de 70 a 110. Por encima de 110 aún no llamamos diabetes, llamamos hiperglicemia. Hasta 126. Por encima de 126 en ayunas, ahí recién se puede hablar de un diagnóstico laboratorial de diabetes mellitus. Eh, el análisis de química sanguínea sí se tiene que hacer en ayunas, por lo menos 12 horas en ayunas, ayuna total, solamente consumo de agua y nada más. Eh, Además de la glucosa,
también se evalúan los valores de perfil lipídico. El perfil lipídico incluye el colesterol, cuyo valor máximo es hasta 200 miligramos por decilitro, y el triglicérido, cuyo valor es de 150 miligramos por decilitro, ¿verdad? Estos son los valores lipídicos, los valores de las grasas. Por supuesto que también, que sumado a eso van los valores de las lipoproteínas. La VLDL, que es la lipoproteína la de muy baja densidad, ¿verdad? Muy baja densidad, very density. Después tenemos la lipoproteína de baja densidad, LDL, low density, ¿verdad? Es decir, de baja densidad. IDL, que es la lipoproteína de densidad intermedia. Y la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que es la mejor, el mejor nivel de colesterol que uno tiene, ¿verdad? Es el colesterol bueno, ¿verdad? Entonces, esos valores de lipoproteínas también incluye dentro del perfil lipídico y por supuesto también incluye la química sanguínea. Además de eso tenemos también el perfil renal. En el perfil renal, ¿qué incluye? La urea, la creatinina y el ácido úrico, y eso también forma parte de la química sanguínea. O sea, resumiendo, entonces, glicemia en ayunas tiene que ser esto, por supuesto. Perfil lipídico, ya dijimos que incluye eso. Y perfil renal, también ya dijimos que incluye eso. Todo eso forma parte de la química sanguínea. Además de qué? Además de los electrolitos. Sodio, potasio, calcio, cloruro. Todo eso también, proteínas también pueden incluir. Todo eso del análisis de la química sanguínea, es decir, del metabolismo corporal. Y aparte tenemos el coagulograma, que vamos a hablar enseguida de eso, ¿verdad? Esto es el hemograma que ya hablamos recién, es muy importante porque no solamente sirve para el diagnóstico, sino que también para el estadiaje y el seguimiento de las enfermedades hematológicas como la anemia, las leucemias, también para saber cómo están los pacientes que hacen quimioterapia, los pacientes que tienen algún tipo de cáncer. También se puede saber el estado de ciertas infecciones y de algunos tipos de síndromes febriles, ¿verdad? Es de rutina, ya dijimos, ¿verdad? Es de mayor importancia el hemograma, eso ya hemos dicho anteriormente. Bueno, esto es todo lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Pensé que no estaba el hemograma, estaba después de la química sanguínea. Bueno, todo esto ya hemos dicho anteriormente. El hematocrito es muy importante también para saber el nivel de hidratación de una persona. Bueno, ya hablamos entonces del hemograma, ya hablamos de la química sanguínea y ahora vamos a entrar en el coagulograma, en la prueba de Crasis también se le llama Crasis sanguínea o pruebas de coagulación o coagulograma, que es una prueba aparte. Generalmente esto no es una prueba de rutina. Generalmente la prueba de rutina es únicamente el hemograma y a veces acompañado de la química sanguínea, que ya sabemos qué es lo que incluye eso. Esto, el coagulograma es muy raro de pedir. Es decir, no se le pide a todos los pacientes. Si no hay necesidad, no se pide. Algo que aclarar muchas veces, antes de pasar al coagulograma. En el hemograma, muchas veces hay laboratorios que separan a las plaquetas del hemograma y lo incluyen acá. Lo incluyen dentro del coagulograma. Bueno, eso es según el laboratorio, pero generalmente las plaquetas deben estar dentro de hemograma porque las plaquetas son células sanguíneas. Entonces no debería ser incluido dentro del coagulograma, pero bueno, aclaro esa parte, ¿verdad? Porque algunos sí incluyen acá y no lo incluyen en hemograma. Generalmente los médicos que piden un estudio, lo que hacen para no complicar la vida es sencillamente pedir hemograma y pedir aparte plaquetas por si haya laboratorios que separen a las plaquetas fuera del hemograma, ¿verdad? Pero lo correcto es que las plaquetas sean incluidas dentro del hemograma, porque son parte del hemograma. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las pruebas de coagulación, el coagulograma, que tiene varias pruebas que vamos a ir desarrollando y que como dijimos, no son de rutina, se le pide solamente a ciertos pacientes que van a ser operados, es decir, en el prequirúrgico y por supuesto también en la recuperación postquirúrgica. Obviamente se le pide a los pacientes que tienen problemas de coagulación o que tuvieron enfermedades o que tienen enfermedades que afectan a los factores de la coagulación. Ahí está lo que estábamos diciendo, antes de una intervención quirúrgica o
después de la intervención quirúrgica. La primera prueba que hay que saber es la técnica de IDI o sencillamente tiempo de diátesis o tiempo de sangría o tiempo de hemorragia. Es lo mismo ahora, son niveles nada más sinónimos. Sencillamente, este tipo de técnica hay que pedir en pacientes que tienen muchas horas o mucho tiempo de hemorragia después de cualquier cirugía, inclusive después de cualquier corte. Hay personas que se cortan, se hacen una herida y sangra muchísimo y por mucho tiempo, o sea, no para de sangrar. Entonces, evidentemente, que un nivel alto de esto indica que hay una patología hemática, una patología hemorragípara, ¿verdad? Vamos a ver ahora su valor. Ahí está bueno, este es cómo se hace, ¿verdad? Este es el procedimiento de cómo se hace. Generalmente el paciente se debe sentar, eh, se le da un poco de presión al paciente en el brazo, así se coloca un poco de presión en el brazo con un esfimomanómetro, se limpia una zona del antebrazo con alcohol, por supuesto, y luego se hace una pequeña punción para saber si cómo es el tiempo en que tarda a dejar de sangrar. Se hace una pequeña punción con la lanceta, se corta un poquito a profundidad haciendo presión firme. A veces se hace con anestesia esto, por supuesto, para que no duela. Y luego se controla, digo bien, cuánto tiempo es lo que tarda en sangrar, ¿verdad? Por supuesto que se puede poner un papel de filtro para saber, para ver, digamos, la cantidad de sangre que va saliendo por la gota. Y el tiempo que tarda es el tiempo en que para la hemorragia, ¿verdad? Muchas veces también este procedimiento se hace en el lóbulo de la oreja. Ustedes saben que el lóbulo de la oreja está bastante vascularizado, por lo tanto se puede hacer una pequeña punción eh, en el lóbulo de la oreja para saber también, para evaluar también este tipo de prueba. Obviamente después se limpia la zona, se le coloca una gasa, una torunda al paciente para que no se infecte, digamos, la pequeña herida, ¿verdad? Lo normal es que esto sea nada más de 5 a 6 minutos, aunque en algunos libros literariamente se puede inclusive considerar hasta 14 minutos en ocasiones, ¿verdad? Pero lo normal es que esto dure nada más de 5 a 6 minutos. Esto puede variar también. Cuanto mayor profundidad, se afecta vasos más grandes, entonces puede tardar más inclusive. Por eso les digo que hasta 14 minutos inclusive puede variar el valor de esto. Pero generalmente se trata de hacer en vasos que sean accesibles, en vasos capilares y que no generen bastante sangrado para medir exactamente cuánto es el tiempo de hemorragia o el tiempo de sangría, ¿verdad? La técnica se llama técnica de IDI y el valor ya tenemos ahí 5 a 6 minutos. Otra prueba que se sirve para evaluar la coagulación es la prueba del torniquete, que básicamente lo que evalúa es la fragilidad capilar. Muchas personas sufren de petequias eh, por diversas enfermedades. Por ejemplo, una de las enfermedades que produce petequia es el dengue en la fase de latencia, en la fase de digamos, de resolución del dengue. Es la fase en la cual empiezan a aparecer unos puntitos rojitos sobre la piel, sobre todo las manos, el antebrazo. Eh, entonces esa es la fase de resolución del dengue y bueno, aparecen estos puntitos llamados petequias y que básicamente en muchas enfermedades lo que nos refiere es que hay fragilidad capilar. Personas que tienen bastantes moretones también, equimosis se llama eso, también es importante hacerle este tipo de prueba. Sencillamente se hace, básicamente, eh, se hace, digamos, con un esfimomanómetro, se infla el esfimomanómetro hasta una presión media, se puede tomar la presión arterial máxima y mínima, entonces el promedio entre ambas presiones, entre la máxima y la mínima, si supongamos que un paciente tiene 120/80, su máxima es 120, su mínima es 80, entonces en la mitad está 100, ¿verdad? Entonces hasta 100 yo voy a inflar el manguito y lo voy a dejar por unos cuantos minutos ahí, ¿verdad? Eh, Generalmente se le deja 2 a 3 minutos
y van a empezar a aparecer, digamos, las petequias eh, después de este tiempo. No es normalmente van a aparecer las petequias en todas personas, ¿verdad? Pero lo que es anormal es cuando aparecen más de 10 petequias por campo. Entonces, hay personas que le aparecen muchísimas petequias y bueno, en ese caso sí ya hay fragilidad capilar. Como ven ahí, si se observan una o dos petequias, bueno, uno o dos puntitos no es tampoco nada, nada, digamos, anormal, pero si se observan 10 petequias, como en este caso, por ejemplo, hay muchísimas petequias en una región, bueno, eso es evidentemente que hay un caso de fragilidad capilar. Acá inclusive vemos algunas en la mucosa también. Muchas veces esta prueba del torniquete sirve para evaluar una enfermedad llamada escorbuto y podemos decir que esta prueba del torniquete es muy específica, tiene un alto grado de especificidad y un grado bajo de sensibilidad. Es decir, es muy específica con el escorbuto porque esta prueba del torniquete siempre es positiva. Si es una persona que tenemos, digamos, un diagnóstico probable de escorbuto, le hacemos esta prueba, sí o sí va a salir positiva si es que la enfermedad eh, de base es el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad en la cual o sea, se debe a una deficiencia de la vitamina C. Es raro, pero bueno, hay personas que tienen avitaminosis, tienen pérdida o no consumen vitamina C y bueno, esa deficiencia de vitamina C puede producir la enfermedad llamada escorbuto, que se puede diagnosticar, dijimos ya por la prueba del torniquete. ¿Y en qué consiste el escorbuto? Sencillamente en inflamaciones, en mucosas, en gingiva, por ejemplo, ¿verdad? Y también cerca de los dientes periodontales, ¿verdad? Parecen unas llagas, ¿verdad? Se forman llagas aftas también a nivel gingival y periodontal. Otro estudio del coagulograma es el tiempo de trombina. Esto es muy importante, este tiempo de trombina, porque sencillamente lo que evalúa esto es la deficiencia del fibrinógeno. Sabemos que el fibrinógeno es lo que va a producir después fibrina. Sabemos que en el sistema de coagulación existen dos vías, una vía intrínseca, una vía extrínseca, que después terminan en una vía común que consiste en la formación de la protrominasa. La protrominasa luego se activa a trombina. La trombina finalmente lo que hace es formar fibrinógeno y el fibrinógeno se activa después a fibrina, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontramos que este tiempo de trombina está alterado, evidentemente hay una normalidad en la protrombina o sencillamente una deficiencia del fibrinógeno. El tiempo normal que hay que saber es que este tiempo normal nada más que está entre 12 a 15 segundos. Un tiempo mayor o menor significa que hay problemas de coagulación o sencillamente problemas hemorrágicos. Otro estudio que sirve para evaluar la coagulación es el TTPA, o también llamado tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿verdad? Por eso que dije TTPA, TTPA, ¿verdad? Activada es la A. Está nomás al revés porque está en inglés esas iniciales. Generalmente, esta prueba también básicamente evalúa los factores de coagulación, pero exclusivamente la vía intrínseca. Evalúa, por lo tanto, a varios factores, factor 12, 11, 9, 8, ¿verdad? Evalúa varios factores de la coagulación y porque forman parte del sistema intrínseco, ¿verdad? Esto generalmente puede variar, pero generalmente está 30 segundos, digamos, es el valor normal de, del TTPA. Igual también, digamos, con este estudio que vamos a ver ahora que se llama técnica del Lee-Wei-Wei. En la técnica del Lee-Wei-Wei básicamente también es una forma de evaluar el sistema de coagulación y se hace de la siguiente manera. Una vez que se extrae la sangre, se coloca esta sangre en 4 tubos de ensayo. Deben estar secos, obviamente, ¿verdad? Y se van inclinando los tubos de ensayo. El primer tubo, por ejemplo, que se va a evaluar, se inclina
en un periodo de 30 segundos hasta que la sangre coagule, hasta que no fluya más. Luego se hacen los demás, digamos, los demás tubos también. Y básicamente lo que se evalúa son los últimos tubos, en cuánto tiempo coagularon. La sangre, ustedes saben que la sangre a temperatura ambiente es coagulable, ¿verdad? Si dejamos sangre en un tubo, como estos tubos de vidrio, la sangre va a coagular en un periodo mayor o menor. Y eso es lo que se mide entonces. ¿Cuánto es el tiempo en la que tardan en coagular esta sangre, digamos, extraída de la venopunción? Entonces, el tiempo promedio entre la venopunción y la coagulación del segundo, tercer y cuarto tubo es lo que se calcula, ¿verdad? Lo normal es que la sangre coagule a partir de los 10 a 25 minutos. Una sangre no puede coagular en 5 minutos o en 3 minutos, porque significa que tiene bastante coagulabilidad, es decir, tiene bastante cantidad de hematocrito, y una sangre poco coagulable, digamos, una sangre que coagula en 30, 40 minutos, ¿verdad? Entonces, el valor normal de coagulabilidad de la sangre está entre 10 a 25 minutos, y esto también sirve como método diagnóstico para saber cuál es el efecto o si está haciendo bien el efecto de un anticoagulante llamado heparina. Bueno, ahora sí vamos a hablar del examen de la orina. El examen de la orina, hay dos tipos de exámenes de orina, ¿verdad? El examen de orina simple y el examen de orina de 24 horas, ¿verdad? El examen de orina de 24 horas sencillamente consiste en recolectar durante un día la orina del paciente, todo lo que orina del paciente en un día, eso es lo que se recolecta y se controla más bien, antes que nada, el volumen de orina que el paciente excreta en un día, para saber si el paciente no tiene oliguria, que eso es cuando el paciente orina menos de 400 ml al día, o anuria, cuando el paciente orina menos de 100 ml al día, ¿verdad? Eso se hace más para saber si el paciente no está con un toque renal, es decir, una insuficiencia renal aguda o crónica y que necesite de diálisis, ¿verdad? Para eso sirve, es muy útil el examen de 24 horas. Y el examen de orina simple sencillamente consiste en, bueno, recolectar la orina. Generalmente la mejor orina es la que sale por la mañana al despertarse. Se puede uno extraer orina a cualquier hora, pero la mejor orina es la que se extrae a la mañana en unos frasquitos cerrados, en la cual el paciente va a llenar de orina el frasco, y va a estar rotulado, por supuesto, con el nombre y apellido de la persona. Y el examen de orina tiene que hacerse en forma estéril, en forma aséptica, es decir, no tocar el frasco con las manos sucias, extraer siempre o tocar el frasco o la tapa del frasco con guantes para no contaminar la orina. Y bueno, para que sepamos realmente la realidad sobre la orina, porque si no vamos a contaminar. Y bueno, aparentemente un paciente que tenía una orina estéril va a tener una infección urinaria, pero no porque haya infección urinaria, sino porque nosotros contaminamos con gérmenes de la piel. También hay que tener en cuenta en que el examen de orina se hace con una buena limpieza. Eso justamente es lo que vamos a hablar enseguida. Una buena limpieza regional de los genitales, y se toma el chorro medio, o sea, me refiero a tomar la muestra, el chorro medio. El primer chorro de orina, no. Primero, el primer chorro de orina se deseca en el inodoro. Se elimina el primer chorro en el inodoro, y el segundo chorro de orina es lo que se excreta en el frasco de estudio, porque el primer chorro de orina muchas veces acarrea bacterias de la piel. Entonces van a aparecer, en el examen de orina van a aparecer bacterias que no son de la orina, son de la piel. Por lo tanto, es muy importante que eso sepa el que, digamos, el que da la orden de examen de orina, y también el paciente, obviamente, que es el que se va a hacer el examen de orina. ¿Para qué sirve esto? Generalmente el examen de orina no solamente evalúa el riñón, evalúa todo el sistema renal, es decir, también las infecciones urinarias, si hay algún traumatismo, alguna lesión a nivel urinario, y bueno, sencillamente también para evaluar la cantidad o la concentración de residuos en la orina. También, obviamente, es muy importante para evaluar
si hay una gravedad o una sintomatología a nivel de la diabetes por la presencia de la glucosa en orina, llamado glucosuria. Ya dijimos que básicamente también evalúan las enfermedades renales, infecciones urinarias y por supuesto también la presencia o no de orina. La presencia o no de sangre, digo bien, en orina. A eso se le llama hematuria. Bueno, eh, las infecciones son diversas, ¿verdad? Que pueden aparecer, por supuesto, en la vejiga. En este caso hablamos de cistitis. Nefritis hablamos cuando hay una inflamación del riñón. Pueden haber infecciones bacterianas también. Pielonefritis cuando afecta no solamente al riñón, sino que a las vías urinarias superiores, es decir, al uréter. Y puede aparecer también glomerulonefritis cuando hay una inflamación exclusivamente de los glomérulos, es decir, de la nefrona renal. Y bueno, puede haber también un evento llamado nefrosis, en la cual se calcifica, digamos, el riñón sin que haya inflamación. Bueno, ya dijimos el método. Se asean los genitales externos. Es importante, dijimos ya la primera orina de la mañana. Y la primera orina se deja caer en el inodoro. Luego se recolecta la orina. Muchas veces se recomienda nada más que hasta la mitad del recipiente, sencillamente para que no se llene y no se derrame la orina, ¿verdad? Sencillamente por eso. Y básicamente hay que hacerlo siempre para tapar, para tocar, todo eso hay que hacerlo con guante y llevarlo al laboratorio con, por supuesto, con la orden de análisis. Bueno, la orina en la mañana ya dijimos, ya hablamos de todo esto. Eh, Recordemos que hay también, digamos, una orina de 24 horas que evalúa sencillamente el volumen urinario durante un día, que es exactamente, ya explicamos todo eso. ¿Qué es lo que se evalúa en la orina? Hay varios parámetros que se pueden evaluar en la orina y que indican exclusivamente algo. Por ejemplo, lo normal es que la orina tenga una coloración amarilla, pero pálida, transparente, ¿verdad? Eso es la orina normal, aunque a veces un poco amarillenta también, digamos, puede ser normal. Si la orina es muy incolora, bueno, generalmente cuando uno toma mucha agua también puede ser un poco incolora, pero si no es así, entonces puede ser debido a una diabetes. Tenemos que saber que hay dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus y la diabetes insípida, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. La diabetes insípida es un trastorno de la glándula suprarrenal. Sin embargo, la diabetes mellitus, bueno, la diabetes insípida es más bien un problema de la suprarrenal en correlación con la ADH, la hormona antidiurética liberada por el hipotálamo, ¿verdad? Y la mellitus, sin embargo, es un trastorno debido al aumento de glicemia, ¿verdad? Sí, aumento de glucosa en sangre. La orina que es lechosa generalmente indica infección. O sea, infección, que haya pus, ¿verdad? Y muchas veces a este nombre se le llama quiluria, como si fuera el aspecto linfático de la orina, ¿verdad? Cuando una orina aparece anaranjada, generalmente eso es prácticamente señal de que hay bilirrubina en, en la orina, es decir, urobilinógeno. Hay también alimentos como la frutilla, la naranja y también, eh, digamos, la zanahoria, que en consumo crónico pueden producir una orina anaranjada, aunque esto es raro. Hay medicamentos también. Los medicamentos antipsicóticos pueden producir también una orina anaranjada. Cuando la orina es roja, evidentemente la mayor eh, cantidad de veces que ocurre esto es porque hay hematuria. La hematuria macroscópica, ¿verdad? Porque la hematuria microscópica es la orina en la cual no se ve sangre, pero por análisis microscópico se puede ver una hematuria, ¿verdad? También pueden haber algunos pigmentos alimentarios como el betabel. La orina verdosa es sinónimo de ictericia, aunque también la orina oscura también puede ser sinónimo de ictericia, ¿verdad? Verdosa o oscura, ¿verdad? U oscura.
Y también en el caso del envenenamiento por fenoles y por otros tóxicos también puede ser verdosa. Cuando es tipo azul la orina, esto es raro, pero se puede dar en enfermedades como la fiebre tifoidea, también otra infección gastrointestinal como el cólera o el consumo indiscriminado de azul de metileno, ¿verdad? Todo eso puede teñir, digamos, de azul a lo que es la orina. Sin embargo, cuando es parda oscura, también puede deberse a una ictericia, a una hepatitis, es decir, eso es debido a la bilis. Hay muchas veces también que puede darse una orina parda, como en este caso, por ejemplo, amarillenta o parda rojiza, como en este caso. Eh, También puede deberse a hematuria, es decir, a la sangre, a los medicamentos y a algunos alimentos también. Cuando la orina es parda y negra, es decir, negruzca, evidentemente que hay algún tipo de traumatismo en el aparato urinario, generalmente eso puede deberse a una cistitis o bien puede deberse a una pielonefritis, a un trastorno en el uréter también puede generar ese tipo de color, a algunas transfusiones que no tienen compatibilidad y a enfermedades sanguíneas llamadas llamado también porfirias, talasemias. En todo ese tipo de enfermedades pueden aparecer este tipo de orina parda, negruzca o sencillamente negra. Bueno, eso en cuanto a las características del color de la orina. Evidentemente también en la orina también importa el pH, importa la presencia o no de bacterias para saber si hay una infección bacteriana y también la cantidad de glóbulos rojos, es decir, para saber si no hay una hematuria, a ver si hay o no cilindros hemáticos y a ver si hay también glicemia, es decir, glucosuria, glucosa en orina. Otro estudio importante dentro de los análisis o de los estudios auxiliares de diagnóstico es la citología. La citología puede ser exfoliativa, en ese caso hablamos de biopsia. Vamos a ver los tipos de biopsias que hay y cómo se hace cada una de ellas. ¿Qué es lo que es la citología exfoliativa? Sencillamente es el estudio de las muestras obtenidas eh, de cualquier región, llámese piel, mucosa, se puede extraer de la mucosa del sistema digestivo, de los genitales, también del aparato respiratorio y también de la boca, ¿verdad? Del aparato bucal, ¿verdad? De la cavidad bucal. Sencillamente, esto no es agresivo, es decir, no es algo que es invasivo, no suele doler, suele ser sencillo de hacer, no hay tantos dramas en el procedimiento, se hace en forma rápida y bueno, no tiene tantas complicaciones como otros estudios, ¿verdad? Así que es un estudio que es práctico y sirve para saber el diagnóstico de las enfermedades. ¿Cómo generalmente se hace? Se hace con un raspado, en muchas veces se raspa con una cureta y se obtiene entonces sencillamente eh, la célula o el tejido que se va a estudiar. Muchas veces se aplica un algodón, digamos, en el lugar donde se va a hacer el estudio y se hace en forma superficial. Ahí vemos cómo se va a hacer el raspado. Se hace mucho en tejido epitelial, en piel se hace mucho este tipo de citología. Eh, no solamente es para estudio de enfermedades, sino que también para seguimiento de las enfermedades, para el estadiaje de las enfermedades, para saber la extensión de una enfermedad. Acá tenemos algunos tipos de citologías que se hacen. La cervical, que es la del cuello uterino, la bronquial, como su nombre lo indica, el bronquio, y la bucal de la boca, ¿verdad? Algunas porque hay muchas citologías, ¿verdad? Pero estos son tres de las más importantes. La cervical, como vemos, se hace en el cuello del útero, se obtiene la muestra del cuello, o sea, del cervix uterino. Para eso se hace digamos, una colposcopía que consiste en visualizar directamente
las paredes de la vagina y también el cuello del útero, ¿verdad? Y con una cureta se extrae básicamente las células cervicales del útero. La citología bronquial consiste en algo similar también a lo que mostramos recién, pero bueno, sencillamente se extrae el esputo es digamos, la secreción bronquial. También se puede hacer lavado broncoalveolar para extraer las células bronquiales. ¿Y en qué caso se usa esto? Se hace muchas veces para saber si no hay una patología orgánica, es decir, una patología ocupante, como son los tumores, por ejemplo, es decir, los carcinomas, los cánceres. También se puede saber si se puede llegar al diagnóstico de infecciones bronquiales, la bronquitis, la bronquiolitis y, por supuesto, también se pueden evaluar cambios epiteliales como hiperplasia, por ejemplo, en estos tejidos. La citología bucal es lo mismo, pero aplicado a la región de la boca. Generalmente esto no duele, es eficaz, es sencillo, práctico y sencillamente sirve para saber si hay un cambio o no de epitelio. Tenemos que saber que el epitelio en la boca es un epitelio plano, estratificado y bueno, si hay un cambio epitelial, eso puede ser debido a una metaplasia. Sabemos que la metaplasia lleva un riesgo de desarrollar displasia y la displasia generalmente puede terminar en una neoplasia. Es decir, lo que sirve mucho en este tipo de estudios, ¿sí? Este tipo de estudios sirve mucho para evaluar si hay una predisposición o bien estadificar si hay un riesgo de desarrollar tumores en la boca, en la cavidad orofaringea y por supuesto para estadificar y diagnosticar cáncer bucal, ¿verdad? En cualquiera de las regiones de cualquier estructura que esté dentro de la cavidad bucal. La citología bucal es sencilla, eh, se hace un raspado en la mucosa y luego se extiende esa muestra que se ha extraído en un portaobjetos y luego se hace la fijación con colorantes, ¿verdad? Para el estudio microbiológico y anatomopatológico. Generalmente, en todo informe citológico hay una escala que se tiene en cuenta en 5 fases, que es lo que corresponde al estudio citológico, y que se clasifica de esta forma. La clase 1 generalmente corresponden a las células normales, sin ningún tipo de alteración, sin ninguna atipia, sin ninguna descamación. La clase 2 corresponde a una tipia, es decir, es una presencia, hay una alteración mínima de células. Existen algunas células que tienen, digamos, alguna deformación estructural, funcional, eh, morfológica o también organular, pero son cambios mínimos, es decir, no hay cáncer, no hay malignidad. La clase 3, digamos que es una clase muy importante, porque es la que te determina si hay o no, digamos, cáncer. Es una clase intermedia. Muchas veces algunos tumores poco agresivos se encuentran dentro de la clase 3. La clase 4, digamos que es, digamos, más para sencillamente descartar que no sea una patología maligna, porque algunas células sí ya tienen, digamos, una característica maligna y otras están ahí en sistema borderline, o sea, indeterminadas. Y la clase 5, sí, ya todas las células son definitivamente malignas, tienen características de malignidad y bueno, es digamos, la clase más agresiva porque estos tumores después pueden metastatizar, ¿verdad? A otras regiones y producir, digo bien, otros tipos de tumores en otros órganos. Bueno, la importancia de esta citología exfoliativa, digo bien, básicamente nos ayuda a hacer el cribado, es decir, el estadiaje, el seguimiento y el diagnóstico presuntivo de lesiones que pueden afectar eh, en forma inflamatoria a la cavidad bucal, como también en forma orgánica con la producción de tumores. Bueno, no siempre es tan efectivo, tiene sus limitaciones este estudio citológico y entonces vamos a hablar de eso ahora. O sea, por más que este estudio citológico sea fácil de hacer, sea práctico, sencillo,
tiene sus limitaciones, es decir, no siempre es del todo seguro en el sentido de que no puede ver, digamos, toda la invasión. En caso de que haya un tumor, por ejemplo, de que haya un tumor maligno, no se puede ver cómo invade ese tumor o, digamos, la estructura de ese tumor. La microarquitectura no se puede ver exactamente en la citología. A veces también confundo un poco, básicamente, entre un cáncer y una anaplasia, ¿verdad? Es decir, hay anaplasia, hay tumores que están con atipias, pero que confunden con un tumor, es decir, no es del todo seguro, digamos, no es del todo fiable, no es del todo específico la citología. Y bueno, muchas veces que una citología salga negativa para un tumor no significa que esto que sea benigno, ¿verdad? Puede haber igual una malignización en algún tipo de célula, es decir, no es del todo válido como método diagnóstico en la citología. La biopsia, la biopsia es similar a una citología, aunque en este caso sí se extrae una parte de tejido, se estirpa o se extrae una pequeña porción de tejido para hacer el examen en el laboratorio, ¿verdad? Hay muchos tipos de biopsias. En el otro, en la citología, es sencillamente un raspado. En este caso sí hay una punción de tejido. Se puede hacer por punción. En este caso se hace en forma percutánea. Se extrae por medio de tejido, por medio de jeringa, digo bien, un tejido. Y luego se pueden hacer también otros tipos de biopsias para poder estadificar la extensión de una inflamación o de una neoplasia de ese tejido. Generalmente, luego de la extracción del tejido, se extrae el tejido y se utilizan rayos X. Generalmente suelen ser una tomografía, una ecografía, lo que se utiliza para saber, para estadificar o para guiar, digamos, el tejido. Se hace por medio de estudios de imágenes para saber exactamente el lugar donde se va a extraer el tejido y se hace luego el estudio anatomopatológico en el laboratorio. También existen biopsias abiertas en la cual se hace una anestesia, se puede utilizar anestesia general, que es lo más conveniente, aunque muchas veces se utiliza anestesia local nada más, en la cual se hace una pequeña disección, se hace una pequeña sección de un tejido con un bisturí y generalmente es un procedimiento quirúrgico, se hace en un quirófano, se hace una pequeña incisión del área en el cual se va a extraer, ya sea en forma circular o en sacabocados, y luego se examina ese tejido para ver si no hay anormalidades o malignidades. Se puede hacer abierta o inclusive por guía. Se puede hacer por medio de cámaras que van guiando, digamos, el lugar donde se va a extraer el tejido a ser examinado. La biopsia cerrada, digamos que es lo que vimos recién, el que vimos en esta imagen. Esta es la abierta, que se hace en forma superficial, en este caso, sobre el área regional de la mama. Y en este caso se hace una biopsia cerrada en un lugar visceral, guiado por cámara. Y muchas veces estas biopsias no solamente son diagnósticas, sino que también son terapéuticas. Se puede extraer un tejido, un tumor circuncidado, un tumor regional, debido a una biopsia o gracias a una biopsia. Bueno, otro método de diagnóstico es el radiodiagnóstico, es decir, las radiografías que se utilizan en la salud. Las radiografías pueden ser regionales, se hacen por regiones de cráneo, de cabeza, de los dientes, se pueden hacer radiografías de pelvis y bueno, de diferentes regiones del cuerpo. Se puede hacer en sentido posterolateral, en sentido anterolateral y en sentido lateral únicamente, ¿verdad? De perfil. El lugar donde más se utiliza la radiografía obviamente son los pulmones y los dientes, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de algunas regiones donde se hacen radiografías y los diferentes tipos de radiografías que se utilizan en el diagnóstico.
La radiología es una especialidad, ¿verdad? Es una especialidad médica o imagenología también se le llama, en el cual se generan imágenes del interior del cuerpo, básicamente por medio de rayos X, no solamente para un diagnóstico, sino que también para un pronóstico y por supuesto para efectuar un tratamiento. La radiografía es una imagen que está formado por ciertas proyecciones de sombras en diferentes grados, ya sea de radioopacidad o de radiolucidez. Nosotros tenemos que saber que lo radiolúcido es lo oscuro y lo radioopaco es lo claro. Es decir, generalmente nosotros vemos opaco y pensamos que es lo oscuro. En este caso el término es lo contrario a lo que uno evalúa. Radioopaco es lo blanquecino, ¿verdad? Generalmente los dientes suelen ser eh, radiopacos y todo lo que es oscuro, el aire, por ejemplo, es radiolúcido. Los rayos X, un poco de historia, ¿verdad? Fue descubierto en el siglo XIX, en 1895, finales del siglo XIX, por Röntgen, y básicamente son radiaciones que se generan por fenómenos electromagnéticos y tienen una capacidad de invadir o de penetrar tejidos, diferentes tipos de tejidos óseos, musculares, cartilaginosos, y registran básicamente sobre esos tejidos una película de sombras que tienen diferentes densidades o densidades variables. Acá tenemos eh, las diferentes sombras radiográficas que vamos a estar hablando cada una de ellas. Por ejemplo, las sombras, dijimos, radiopacas, son las sombras blancas y básicamente son estructuras densas, estructuras duras, suelen ser huesos, por ejemplo, ¿verdad? Que básicamente detuvieron los rayos X. Sin embargo, las sombras negras son estructuras en las cuales las sombras negras son la estructura en la cual el rayo X atravesó totalmente el, el- la estructura sin que se haya detectado de alguna forma, ¿verdad? Las sombras negras son llamadas también radiolúcidas y tenemos un tercer tipo de sombra llamada sombras grises, básicamente en la cual hay una mezcla de ambos, ¿verdad? Mezcla de sombras radiopacas con radiolúcidas. La parte o las partes estructurales de un equipo de rayo X, vamos a ver ahora, vamos a mostrar imágenes también para identificar sus partes. Bueno, entonces vemos las partes de los rayos X, tenemos el cabezote, en primer lugar, es el lugar donde se generan los rayos X. Esto vendría a ser el cabezote. Después tenemos el cono colimador, que como ustedes ven es el tubo que sobresale del cabezote y es el que dirige a los rayos X. Este es el cabezote, este es el tubo colimador. Luego tenemos la base del cabezote, tubo colimador, la base del equipo de rayos X, que es lo que generalmente es donde se apoya, digamos, esta estructura. Y los tableros de mando que son estos, donde se encuentran los botones que van a básicamente ayudarnos a procesar la radiografía. Es decir, se encuentran, por ejemplo, el botón de aprendido, apagado, los fusibles de seguridad y también el temporizador. El objetivo de una radiografía sencillamente es, bueno, identificar si hay una presencia o ausencia de enfermedades, saber la causa, es decir, la etiología, la naturaleza, y saber también la invasión o la extensión de una enfermedad, y bueno, descartar enfermedades similares, es decir, establecer un diagnóstico diferencial. Las radiografías que son exclusivamente para la parte odontológica, tenemos varias radiografías, varios tipos de radiografías importantes. La periapical, cada una de estas vamos a ir viendo, de aleta mordible, oclusal, lateral oblicua, la cefalométrica, la cefalométrica, digo bien, y la panorámica también, que es una de las más completas de todas. Vamos a ir desarrollando, desglosando cada una de estas radiografías. Bueno, la radiografía periapical sencillamente es una radiografía simple, sencilla, en la cual se pueden mostrar algunos dientes, no tantos dientes, ¿verdad? Generalmente dientes individuales, se pueden detallar uno, dos, inclusive hasta cuatro dientes. Muestra el ápice, es decir, muestra básicamente los tejidos que están cercanos al ápice. Y bueno, es una radiografía intrabucal, la cual se puede ver exactamente todo el tejido dentario y por supuesto también el hueso
alveolar, es decir, eh, circundante, es decir, el maxilar superior y también el inferior. La radiografía de aleta mordible se llama así justamente por el procedimiento que se hacía anteriormente. Hoy día ya no se hace tanto así, hoy día se hace más digitalmente. Se usan algunos receptores de imagen digitales que pueden ser de placa de fósforo o pueden ser en forma sólida, pero el término es porque justamente anteriormente se le hacía morder al paciente una pequeña aleta que estaba unida a una película intrabucal y bueno, de ahí viene el nombre. Sirve más bien para ver las coronas de los molares, de los premolares, ¿verdad? Esa es la utilidad de este tipo de radiografía. La radiografía oclusal, como su nombre lo indica, bueno, se utiliza más bien para ver la oclusión de los dientes. Se coloca en un plano oclusal justamente y eh, es también un tipo de radiografía intrabucal, es una técnica intrabucal medido por medio de receptores de imágenes. La otra radiografía es la radiografía lateral oblicua, eh, sencillamente en forma inclinada, en forma oblicua. Se utilizan también por medio de rayos X. En este caso se pueden hacer radiografías extrabucales que se pueden utilizar en forma ambulatoria y básicamente esto se usa antes de que aparezcan las radiografías más actuales como la panorámica, por ejemplo, que vamos a hablar enseguida. La radiografía cefalométrica sencillamente es la radiografía en la cual se ve todo el cráneo, se ve la posición de los maxilares y se utiliza mucho esto en ortodoncia, es decir, en la especialidad de ortodoncia, para ver la oclusión, para comparar sencillamente digamos, la distancia entre los dientes, la distancia, la posición también de los dientes con el esqueleto facial y por supuesto la relación de estos huesos maxilares dentro de lo que es el cráneo. Ahí vemos cómo se ven los maxilares y todo el cráneo realmente, ¿verdad? De ahí el nombre de cefalométrica. Y una radiografía muy aceptada hoy día y muy aplicada hoy día es la radiografía panorámica, en la cual se puede ver en forma 3D y se puede ver en forma panorámica, como su nombre lo indica, todos los dientes y todas las estructuras circundantes que son de soporte en una sola película, en una sola imagen. Esta radiografía es utilizada por muchos profesionales de la odontología porque es sencillamente simple la técnica y además tiene el beneficio de que no tiene mucha irradiación. Ahí vemos la imagen de la radiografía panorámica o en 3D. Bueno, y también tenemos otros estudios de diagnóstico en forma general dentro de lo que es la semiología, el estudio del líquido cefalorraquídeo, que ya mencionamos hace rato, pero ahora vamos a desgranar o a desglosar con mayor detalle. Los otros estudios de neuroradiología, como por ejemplo la tomografía axial computarizada, la radiografía simple, de otras regiones me refiero, la resonancia magnética nuclear, la mielografía o el estudio de la médula ósea y la angiografía cerebral, que es el estudio de los vasos sanguíneos del cerebro, del cráneo. Tenemos también otros estudios neurofisiológicos que vamos a hablar enseguida y también estudios funcionales, que vamos a ir desglosando cada uno de ellos. El estudio del líquido cefalorraquídeo sencillamente se hace por medio de una punción, se hace anestesia local, limpieza, asepsia de la región donde se va a hacer la punción con alcohol o con iodopovidona y luego se hace la punción eh, intervertebral para extraer este líquido cefalorraquídeo para diagnosticar si hay presencia de meningitis o meningoencefalitis y por supuesto también para saber cuál es la causa de estas enfermedades. Como dijimos, es necesario en enfermedades neurológicas, recién citamos algunas, ¿verdad? Es digamos, un procedimiento invasivo, relativamente invasivo, digo bien, por lo tanto hay que informarle al paciente que va a sentir una molestia, ¿verdad? Un poco de dolor también, aunque se hace anestesia local. Por supuesto que para hacer este estudio hay que tener habilidad en la maniobra, saber hacer. Y una vez que se extrae el líquido cefalorraquídeo, debe ser procesado inmediatamente
para evitar que se contamine este líquido. en qué casos se utiliza esto? Ya dijimos que básicamente se utiliza para el diagnóstico de enfermedades neurológicas como la meningitis, meningoencefalitis, para estudiar o para medir la presión también intracraneal. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo es el líquido que regula la presión intracraneal, y para ver también células atípicas en caso de que hayan tumores, por ejemplo, endocraneales, como el astrocitoma, el neuroblastoma, y bueno, otros tipos de tumores también. También hay que hacer en este estudio, al hacer la punción y extraer el líquido cefalorraquídeo, hay que evaluar la proteína, la cantidad de proteínas que hay no solamente en el líquido, sino que también en la sangre, y también la cantidad de glucosa que hay en sangre. ¿En qué casos se utiliza? Bueno, ya hablamos, ¿verdad? Infecciones, meningitis, encefalitis, ¿verdad? Meningoencefalitis muchas veces se habla, ¿verdad? En hemorragias subaranoideas también se extrae el líquido cefalorraquídeo para evaluar justamente la presión que hay en el cráneo cuando se da este tipo de patologías. En enfermedades que afectan a las raíces de los nervios, existen, por ejemplo, varias enfermedades como, por ejemplo, el síndrome Guillain-Barré, por ejemplo, que afectan a varios nervios, y bueno, para evaluar eso también en las neuropatías inflamatorias se hace también el estudio del LCR. Y en las enfermedades degenerativas, en las demencias, cuando hay enfermedades psiquiátricas como el delirio también, y enfermedades que afectan también a la sustancia gris del cerebro, como la esclerosis múltiple. ¿En qué casos no se debería hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo? En el caso de que haya hipertensión intracraneana, en caso de que haya compresión del bulbo raquídeo, o de la protuberancia, o del mesencéfalo que se haya visto por tomografía esto. En el caso de que haya edema de papila también no se hace. Cualquier tumor que haya, si masa ocupante de espacio, úlcera a nivel de la región lumbosacra, a nivel vertebral me refiero. En el caso de que haya un tiempo de protrombina prolongado por el riesgo de sangrado, cuando hay plaquetas disminuidas, cuando bajan las plaquetas por debajo de 50.000, evidentemente tampoco se debe hacer. En caso de que el paciente esté anticoagulado o tenga un sangrado bastante prolongado, una diátesis hemorrágica, y en caso de que haya un mieloma múltiple, es decir, un tumor de médula ósea, tampoco se debería hacer el estudio de este líquido. En ese caso se usa mejor la mielografía, que vamos a hablar enseguida, o bien la resonancia magnética nuclear, que es más específica para este tipo de patologías, para este tipo de tumores. Generalmente la cantidad que se extrae es 4 a 5 cc, es decir, 40 a 50 ml, y eh, cuando la punción está, digamos, no se punzó ni un vaso sanguíneo, generalmente se habla de punción seca. Sin embargo, cuando se punzó algún tipo de arteriola o vénulas a nivel vertebral, se habla de punción roja, accidente de punción. Muchas veces que se puede encontrar en un estudio de líquido cefalorraquídeo, aumento de proteínas, puede haber también disminución de la presión debido a una alteración de la presión intracraneana, y también puede haber una obstrucción de la aguja por alguna raíz nerviosa intervertebral. Otros estudios que se pueden realizar, o sea, que se deben realizar en una consulta o como evaluación para llegar a un diagnóstico, son la radiografía, ¿verdad? Que vamos a hablar justamente ya ahora, y las otras vamos a hablar enseguida también. La radiografía simple, sencillamente, se puede hacer a nivel pulmonar, se puede hacer también del cráneo y de la columna vertebral. En este caso, si se hace del cráneo o de la columna vertebral, se hace solamente cuando hay algún trastorno como los traumatismos, cuando hay fractura de cráneo, cuando se cree que hay un tumor a nivel cerebral, es decir, una metástasis ósea de algún lugar, ya sea de riñón, de pulmón, o alguna alteración del desarrollo óseo, es decir, las osteomielitis. La radiografía de columna vertebral se hace de dos formas: se hace en forma lateral, que es la más frecuente, y la radiografía oblicua, que se hace básicamente cuando hay sencillamente
alteraciones óseas como la espondilolistesis, los osteofitos y también la espondilolilosis, o espondilolisis también se le llama. Es decir, son alteraciones del hueso, ¿verdad? Sencillamente degeneraciones maculares de la región ósea, ¿verdad? Pero generalmente la radiografía más frecuentemente realizada es la lateral de columna vertebral, para ver evidentemente las lesiones de curvatura que hay en la columna vertebral, es decir, la hipercifosis, la hiperlordosis o bien la eh, sencillamente la desviación lateral de la columna. Muchas veces también se pueden realizar radiografías de cráneo en caso de que hayan traumatismos, pero aparte de los traumatismos también pueden haber alteraciones patológicas, como por ejemplo calcificaciones. Existen varios tipos de enfermedades que producen calcificaciones a nivel cerebral, como por ejemplo enfermedades infecciosas como la toxoplasmosis, la cisticercosis y también una enfermedad producida por el citomegalovirus. También cuando hay una alteración a nivel de la formación del cráneo o no hay un buen cierre de las fontanelas o de las suturas craneales, debido a anomalías congénitas, también es importante hacer una radiografía de cráneo. Cuando hay un tumor que afecta a la hipófisis, es decir, los tumores de silla turca, también es importante hacer una radiografía que después se va a complementar con una tomografía. Y todas las enfermedades que afecten, digamos, a esta glándula hipófisis, también es importante realizar una radiografía, sobre todo porque la hipófisis regula las otras glándulas y también regula el metabolismo, es decir, enfermedades que cursan con hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, acromegalia, todas las enfermedades metabólicas y de índole endocrino deberían, eh, deberían orientar a hacer una radiografía de cráneo porque puede ser que haya un tumor o una alteración con la glándula hipófisis, la glándula pituitaria. Otro estudio importante en la batería semiológica es la tomografía axial computarizada. Bueno, y la tomografía es un estudio, como dice su nombre, tomografía, es decir, estudio de cortes que se hacen sobre los órganos. Es decir, se hacen diferentes estudios de densidades, por eso es que la densidad de esos rayos X pueden permitir que se puedan ver mejor los órganos que con otros estudios radiográficos o otros estudios de imágenes. Esto no es no hace mucho se descubrió, esto es algo reciente. En este siglo XXI en el siglo XX, digo bien, tuvo un gran impacto, ¿verdad? A partir de su descubrimiento. Y bueno, sí tiene mayor radiación que la radiografía, pero permite ver mejor cada órgano. Uno de los lugares donde más se hace esto es a nivel craneal, pero se puede hacer de cualquier región del cuerpo. Generalmente cuando uno hace una tomografía de todo el cuerpo se llama de barrido, para ver los diferentes órganos, pulmones, corazón, es decir, los órganos intestinales, eh, y hace cortes a diferentes alturas de cada órgano, fotografías de perfiles de cada órgano, y por lo tanto es una utilidad muy importante para el diagnóstico. ¿Qué es lo que hay que ver en una tomografía? Básicamente, cuando se hace del cerebro o del cráneo, hay que ver la bóveda craneal, hay que ver también, hay que visualizar los lugares por donde circula el líquido cefalorraquídeo, es decir, el sistema ventricular, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Hay que localizar también la sustancia blanca, la sustancia gris, los surcos por donde van las venas que drenan la sangre del cerebro, los surcos corticales, por ejemplo, el surco del seno transverso, el surco del seno recto, el surco por donde va la vena magna de Galeno, el surco del seno petroso, inferior, superior, el surco del seno longitudinal superior, el surco del seno longitudinal inferior, todos esos surcos hay que tratar de localizar en una tomografía. También la glándula pineal, por supuesto, y la hoz del cerebro, ¿verdad?
Acá tenemos sencillamente un cráneo, solamente un cráneo simple, y acá vemos cómo se ve un cráneo. Acá vemos, por ejemplo, eh, las alas del efenoides. Acá vemos la silla turca, acá estaría la glándula pituitaria. Acá vemos el temporal con su porción petrosa, las fosas craneales, la protuberancia occipital interna. Esos son algunos accidentes que vemos acá justamente digamos, en un cráneo simple, lo que podemos verlo exactamente igual en una tomografía de cráneo. Acá vemos otra, acá sí ya vemos básicamente la parte cerebral. Vemos, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Vemos algunos ganglios basales y vemos los ventrículos. El tercer ventrículo que vemos acá se ve perfectamente acá, también en la tomografía. La cápsula interna, algunos ganglios basales como la cápsula interna, el núcleo lenticular, que también se pueden visualizar acá en esta misma tomografía. La cabeza, el núcleo caudado, que también es una parte de los ganglios basales, también se puede ver en esta región. Y por supuesto los ventrículos laterales que estamos viendo acá. Sencillamente también se puede ver acá. Acá y acá vemos los dos ventrículos laterales. Es muy importante la tomografía para cualquier estudio. Es decir, es uno de los estudios de imágenes que forman más bien de rutina, ¿verdad? Porque el estudio de imagen de mayor rutina es la radiografía de pulmón, la radiografía de tórax, mejor dicho, y las radiografías odontológicas. Pero después de las radiografías, el estudio más sugerido de imagen es la tomografía axial computarizada y sobre todo del cráneo. ¿En qué caso, por ejemplo, es de suma utilidad? En caso de que hayan tumores. Generalmente, las tomografías pueden ser sin contraste o con contraste. Los tumores son mejor visualizados cuando se hace con contraste, pero para eso el paciente debe hacerse, digamos, un estudio de orina para saber si el paciente no tiene algún tipo de alteración urinaria, o sea, renal me refiero, porque el contraste se elimina por vía renal. Entonces, evidentemente, si un paciente está con un problema renal, tiene una insuficiencia renal, tiene aumento de creatinina en sangre, ¿verdad? Evidentemente también tiene que el paciente tratar de bajar su urea y su creatinina hasta valores normales para poder realizarse la tomografía, porque lo contrario, el contraste no se va a poder eliminar por vía renal. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que hacer también estudio alérgico al contraste. Hay personas que pueden tener alergia al contraste y eso puede generar un shock anafiláctico, así que hay que tener cuidado antes de hacer una tomografía con contraste. La tomografía sin contraste, digamos que no hay cuidados antes. Sencillamente se hace directamente ya la tomografía sin ningún tipo de cuidado antes del estudio, ¿verdad? En caso de que haya un accidente cerebrovascular, es decir, el famoso derrame, por supuesto que es de utilidad para saber dónde está el sangrado, dónde está la acumulación de sangre. En los tipos de hematomas también que quedan en las meninges a nivel subdural. En caso de que haya una hidrocefalia también, sobre todo en recién nacidos. En los ancianos se utiliza más bien para ver la atrofia cerebral. En traumatismos cráneoencefálicos, obviamente, también se utiliza mucho la tomografía y en cualquier acúmulo o colección de líquido a nivel de las meninges, es decir, los accesos cerebrales, también es una utilidad y una indicación de hacerse una tomografía axial computarizada del cráneo. Tenemos otro estudio que es la mielografía. Sencillamente la mielografía también consiste en un estudio de imagen que sirve para ver eh, si hay procesos tumorales a nivel de la columna vertebral, como por ejemplo los tumores que afectan a la médula espinal, por ejemplo el mieloma múltiple. Esos son tumores que pueden afectar a la médula espinal y se pueden expandir a lo que rodea la médula espinal, que es la columna vertebral. Entonces pueden haber procesos expansivos a nivel de la columna vertebral que se pueden visualizar gracias a la mielografía o el mielotac, la tomografía de la médula ósea, que es llamado mielotac. También en caso de hernia discal, hernia de disco, cuando crece, digamos, un disco y compresiona un nervio vertebral, en esos casos también es útil la mielografía.
La angiografía cerebral es un estudio de los vasos sanguíneos del cerebro, ya sea de la cerebral anterior, de la cerebral media o de la cerebral posterior. Y bueno, se utiliza más bien cuando hay una alteración, como una ACV, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, o en caso de trombosis, trombosis que pueden migrar inclusive por medio del embolismo, migrar al torrente sanguíneo del cerebro. En esos casos se hace la angiografía cerebral, y en este estudio también, igual que la tomografía, se inyecta un contraste en el torrente sanguíneo, en el torrente circulatorio. Bueno, muchas veces se puede hacer una angiografía cerebral por medio de cateterismos. Generalmente el lugar donde se hace con mayor frecuencia el cateterismo es en la arteria femoral, y se hace a nivel femoral porque es un lugar accesible. La arteria femoral es un lugar accesible, es superficial. Entonces se instala un catéter a nivel femoral, a nivel de la arteria femoral, y se va llegando por medio de una guía, se llega hasta el cerebro, hasta la circulación cerebral. ¿Y en qué caso se hace esto? Y se instala el contraste, por supuesto, ¿verdad? En caso de aneurismas, aneurismas son sencillamente dilataciones de los vasos sanguíneos, malformaciones arteriovenosas, pueden haber tumores también que afectan, como el angioma, por ejemplo, son tumores que afectan a los vasos sanguíneos. Y en casos de accidentes vasculares, como el ictus, por ejemplo, o sea, el accidente cerebrovascular que dura muy poco tiempo, llamado ictus, ya sea isquémico o hemorrágico. Otro estudio que se puede hacer es sencillamente la resonancia magnética, ya sea a nivel cerebral, a nivel medular. En este caso se instala al paciente dentro de un tubo, de un campo magnético uniforme. Se distribuyen sencillamente núcleos de hidrógeno que van a absorber energía, y eso van a generar una señal en un receptor que básicamente le va a hacer que esta imagen que se toma al paciente sea convertido en una imagen diagnóstica. Eh, Esa imagen diagnóstica lo que muestra es sencillamente el proceso de relajación de los tejidos, relajación magnética me refiero ahora. El contraste que se utiliza para la resonancia magnética es un gadolínio, y hay problemas, hay limitaciones con este estudio. Muchas veces el estudio tarda un poco, ¿verdad? Y el paciente se siente incómodo. Hay pacientes que son claustrofóbicos, que tienen fobia a los ambientes cerrados, o a veces hay dificultades para colocarle a los pacientes que están con problemas a nivel neurosensitivo o a nivel neuromotor, como los pacientes con coma, por ejemplo, o los niños. Muchas veces cuesta colocarles en el sitio para hacer el estudio. ¿En qué pacientes no se debe hacer este estudio? En todos los pacientes que tengan algún tipo de materiales que sean ferromagnéticos, es decir, todos los metales, y también inclusive dispositivos electrónicos, como por ejemplo los marcapasos. En estos tipos de pacientes no se debería realizar básicamente este estudio, porque estos dispositivos metálicos y los marcapasos pueden alterar el estudio. ¿En qué caso se utiliza esto? Sencillamente en todos los tumores, como los neurinomas, los tumores de hipófisis, ¿verdad? Los microadenomas, que son tumores de hipófisis, tumores de médula espinal, quistes de médula espinal. Ahí menciona la siringomielia, eso es un quiste de la médula espinal. Todos los tumores que se puedan infiltrar a nivel de la médula espinal o del tronco cerebral. Y también en los gliomas, ¿verdad? Todos los gliomas, o sea, tumores en general, tumores de la glía. Sabemos que la glía es un tipo de célula nerviosa, y bueno, todos los tumores que afecten al sistema nervioso central son indicaciones de que se puedan realizar este estudio de resonancia magnética, ¿verdad? Existen otros tipos de estudios también. Vamos a hablar ahora de esos estudios neurofisiológicos, como por ejemplo el electroencefalograma, el electromiograma, los potenciales evocados. Y vamos a empezar con el electroencefalograma. El electroencefalograma sencillamente se registra por medio de unos vectores, por medio de unos electrodos que se colocan en el cuero cabelludo,
básicamente para mostrar qué, para mostrar la actividad eléctrica que tiene el cerebro. Bueno, esta, por ejemplo, se utiliza mucho en los pacientes eh, que están en coma o en los pacientes en la cual hay duda de que el paciente ya está muerto o no, ¿verdad? Entonces la muerte clínica se demuestra por medio del cese de las ondas eléctricas cerebrales que se pueden evidenciar en el electroencefalograma. ¿En qué caso se realiza? En trastornos de vigilia, trastornos de sueño, ¿verdad? Eh, y evidentemente también se utiliza en personas que convulsionan frecuentemente, los que tienen, por ejemplo, epilepsia, los pacientes que tuvieron traumatismos cráneoencefálicos y también encefalitis, o sea, inflamación del encéfalo. Tenemos el electromiograma, que básicamente es lo mismo, es también un registro neurofisiológico en la cual se mide el potencial eléctrico que se transmite a nivel de los músculos, ¿verdad? Que se transmite por los nervios. En este caso, hay un vector o un electrodo que básicamente informa de la actividad o del potencial eléctrico de los músculos esqueléticos, y eso, por supuesto, se registra después, se evidencia en el monitor. ¿En qué casos se utiliza esto? En casos de que haya pacientes que tengan problemas musculares, problemas de debilidad muscular, como por ejemplo las miopatías, las polineuropatías, por ejemplo la enfermedad de Guillain-Barré y la enfermedad que afecte a las motoneuronas. Sabemos que las motoneuronas es el lugar donde se une, digamos, el nervio con el músculo, también llamado placa motora. En todos estos eh, casos se indica la electromiografía. Si no, no hay necesidad de hacer este estudio. Y para ir terminando, vamos a hablar un poco de los potenciales evocados. ¿Qué es lo que es un potencial evocado? El potencial evocado es sencillamente una exploración neurofisiológica que básicamente lo que va a evaluar qué cosa es la función del sistema sensorial, por ejemplo. ¿Qué sistemas sensoriales? Lo visual, el sistema sensorial acústico y también el sistema somatosensorial. Es decir, nosotros podemos evaluar los sentidos, por ejemplo. El tacto podemos evaluar también. Y por supuesto, ni hablar de la cuestión visual y de la cuestión auditiva. Se hace por medio de máquinas en las cuales se emiten sonidos o se emiten flash, se emiten radiaciones en forma de flash, en la cual el paciente va mirando y va tratando de localizar esos estímulos auditivos o sensitivos o también auditivos, y una máquina que está, digamos, conectada al paciente registra eso, a ver qué cantidad de estímulos el paciente puede reconocer, ¿verdad? Bueno, de las biopsias ya hablamos y tenemos también unos estudios funcionales llamados tomografía de emisión de positrones o tomografía por emisión de positrones, abreviado PET, ¿verdad? Que sirve más bien para evaluar la actividad metabólica de un tumor. Es decir, el funcionamiento del comportamiento de un tumor. Y también tenemos un estudio llamado SPECT, que es algo similar, pero sirve para evaluar sencillamente la perfusión miocárdica, es decir, la cantidad de funcionalidad sanguínea o la cantidad de irrigación sanguínea que tiene el miocardio, o sea, para evaluar la cantidad de sangre que le está llegando al miocardio en un tiempo determinado. A estos estudios, no nos olvidemos de mencionar, también tenemos que agregar que existen otros estudios que estaremos viendo más adelante en otras unidades, estudios muy importantes como la ecografía, que se puede realizar en diversas regiones, a nivel abdominal, a nivel renal, también la ecografía ginecológica, la transvaginal, por ejemplo, y también la ecografía a nivel cardíaco, que se llama ecocardiografía, que básicamente no solamente evalúa la morfología del corazón, sino que también la función. Por medio del Doppler se puede evaluar también la función del corazón y su estado de perfusión. Y por supuesto también su estado de funcionalidad, por medio de un rango que se llama fracción de eyección. Y por último, por mencionar un estudio que estaremos dando en otras unidades que se llama eh, electrocardiograma. El electrocardiograma sencillamente es un estudio que lo que hace es
verificar o informar el trabajo cardíaco. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja el corazón? Por medio de la instalación de unas pinzas que se instalan en los tobillos y también en las muñecas, en los miembros superiores e inferiores, que son electrodos que generan señales e informan de qué forma trabaja el corazón. Y también se instalan 6 perillas con vectores, con un vector cada una de ellas, en el tórax, que habrá 6 perillas que tienen diferentes localizaciones en el tórax y que también van informando del trabajo cardíaco. De eso vamos a estar hablando en otras unidades. Cuando hablemos de semiología cardíaca, volveremos a mencionar al ecocardio y también, por supuesto, al electrocardiograma. Bueno, esperemos que les haya sido útil esta unidad. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Nuevamente les agradezco a todos los que están participando y viendo mis videos, viendo mis unidades. Y siempre les pido, bueno, si quieren comentar, comenten también, déjenme un comentario por ahí. Si algo quieren preguntarme, si algo quieren saber, entonces me pueden dejar un comentario. Y por supuesto les pido como siempre que le den un me gusta al video. Y bueno, también que se suscriban a mi canal. Gracias a todos los que ya lo hicieron. Y bueno, los que no lo hicieron les pediría por favor si se pueden suscribir también a mi canal para tener mayores novedades sobre otras unidades, sobre otros videos que estaré haciendo. Eso es todo y muchas gracias por su atención.